Vamos a hablar con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Qué largo que es. Leticia, buen día, ¿cómo te va? Florencia Halfon te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Una pregunta que se apoya nada más que en una percepción, pero ¿se desaceleró en los últimos días el ritmo de vacunación? No, para nada. Nosotros ayer, de hecho, tuvimos 160.000 aplicaciones en el día. Sí, lo que ha pasado, lógicamente, es que estamos priorizando, como se ha acordado en el COFESA, el completar esquemas, las segundas dosis. Y bueno, y estamos esperando además que lleguen más dosis entre hoy y mañana para poder seguir con la campaña. Pero no, bajamos un poquito la velocidad, pero tiene que ver con la cantidad de dosis disponibles en estos últimos días. Pero ayer, por ejemplo, como decía, tuvimos otra vez un número cercano al pico y tenemos muchísimos turnos para los próximos días. Creo que en los próximos días, de hecho, vamos a romper el récord que habíamos tenido de 200.000 aplicaciones en un día. Creo que en lo que queda esta semana o la próxima seguramente va a haber algún día donde superemos ese número, así que nos estamos vacunando a full. Cuando decís que tiene que ver con cantidad de dosis disponibles, hace poco, creo que en Clarín, había salido una nota que hablaba de 6 millones de dosis que están en el país y que todavía no han sido aplicadas. Descuento que son dosis que todavía no han sido distribuidas, ¿no? Depende. Lo que pasa es que cuando se hace ese análisis desde algún escritorio, se desconoce un poco cuál es la realidad de cómo funciona la campaña de vacunación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un operador logístico centralizado. En ese operador hoy no tenemos una gran cantidad de dosis, nadie estoquea dosis ni nada por el estilo. Hay después toda una cantidad de dosis que están en circuito de distribución, que están hoy saliendo desde el operador logístico centralizado hasta cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y después sí, lo que sucede es que las postas, en cada una de las postas de vacunación, siempre hay un stock de dosis que no tiene que ver con que se reserven, ni mucho menos, pero todos los días hay personas, tenemos ausentismos, por ejemplo, a los turnos tenemos aproximadamente un 20% de ausentismo, o sea que hay vacunas que están en los vacunatorios para ser aplicadas y que no se aplicaron ese día. Pero además nosotros en la provincia, como tenemos vacunación libre para mayores de 18, tenemos que garantizar que siempre haya una cantidad de dosis en cada uno de los vacunatorios, porque no sabemos cuántas personas tenemos vacunatorios. Yo estuve el lunes en La Matanza, por ejemplo, y es un vacunatorio que vacuna 1.000 personas por día, de manera espontánea. Hay otros que vacunan menos, entonces siempre tiene que haber un stock circulando y en las postas para poder garantizar que si una persona va a vacunarse de manera espontánea, encuentre en esa posta la dosis que necesita. Hay toda una complejidad y en particular en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene una extensión territorial enorme, donde capaz distribuir las dosis desde el operador logístico hasta cada una de las postas nos lleva 24, 48 horas. Entonces, por eso, hay tema siempre más de distribución. Claro. Cuando decís ausentismos, vamos a cuestiones prácticas de lo que puede suceder. Venían diciendo desde Provincia de Buenos Aires, cuando se estaban aplicando sobre todo primeras dosis, que mayores de 18 que no se aplicaron la primera dosis pueden ir sin turno. ¿Eso sigue vigente? Sí, por supuesto. Todos los que tuvieron turno para primera o para segunda dosis y que por algún motivo no han concurrido el día de que tenían el turno, también pueden presentarse en cualquier momento a las postas y siempre que haya dosis en esas postas se le va a aplicar. O sea, si alguien se ausentó, va al mismo puesto donde tenía el turno. A cualquiera. En realidad en la provincia lo extendimos a cualquier puesto de vacunación. Bien. Porque a veces las cuestiones justamente de distancias y territoriales hacen que o el turno salga en un lugar donde tal vez no era el más cómodo o el más cercano al domicilio, y entonces le damos la posibilidad de que vaya a cualquiera, que elija la posta que le quede cerca, que le quede cómoda y se acerque con el turno que se le venció y ahí lo vacunan. De los adolescentes con comorbilidades que se anotaron y empezaron a vacunar, ¿qué porcentaje, si es que lo tenés presente, se ha vacunado ya? Nosotros en realidad tenemos un poquitito más de 170.000 que se han inscrito y todos ya han tenido turno, o sea, todos tienen turno. Algunos ya se han vacunado y otros tienen turno en la próxima semana, pero esos 170.000 ya hemos cubierto a todos. Tenemos aproximadamente cerca de 100.000 que ya se han vacunado, pero ya tenemos todos los turnos dados para todos los 170.000. Estos los que tienen comorbilidades. ¿Y también se estuvieron anotando los otros o no? Exactamente, nosotros abrimos la inscripción para todos los chicos y chicas entre 12 y 17. En este momento solamente se está vacunando a aquellos que tienen alguna situación de salud, por lo cual los priorizamos,
pero tenemos inscriptos más de 700.000 chicos y chicas entre 12 y 17 años sin ninguna situación de salud complicada y que van a tener que esperar, digamos, por el avance de la campaña y las prioridades que se han fijado a que se habilite la vacunación para este grupo, pero ya están registrados. Ahora que se habilitó hasta las 3 de la mañana la nocturnidad en la provincia de Buenos Aires, hagamos reducción de daños. ¿Qué cuidados pueden tener, sobre todo los jóvenes que salgan a beber? ¿Cómo se puede ser lo más prudente posible en una situación que se supone que va a ser de bastante descuido? Sí, a mí me parece que lo más importante, digamos que lo aprendimos también durante este año y pico de pandemia que tenemos, lo más importante siempre es la distancia. El uso de tapaboca, obviamente uno sabe que si va a comer, si va a tomar algo, hay un momento donde el tapaboca se saca. Uh-huh. Es importante que en ese momento donde nos sacamos el tapaboca seamos mucho más respetuosos de la distancia. Y después las cosas que ya sabemos, ¿no? Que los lugares sean dentro de lo posible lugares ventilados. Por supuesto no compartir vasos, latas, botellas, ninguna cuestión que implique que uno está compartiendo un elemento con otro. Puchos, agrego. ¿Cómo? Puchos, exactamente. Sí. No compartir cigarrillos, exactamente. Me parece que esas son las cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta, sobre todo pensando en la nocturnidad, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno se saque el barbijo, respete más que nunca la distancia, trate de alejarse un poquito, no compartir ningún elemento y en la medida de lo posible estar la mayor cantidad del tiempo con el tapabocas puesto. Nos decía hace unos días la ministra Bisotti que la Comisión Nacional de Inmunizaciones plantea ahora y está debatiendo qué pasa con las terceras dosis, mientras en el mundo se discute esta cuestión de, pues sobre todo en pedido de la OMS, que todavía no se empiece a hablar de terceras dosis, por lo menos no masivamente, y se preocupen por primeras dosis en aquellos países donde todavía no han llegado muchas vacunas. Pero también nos decía Bisotti que se empieza a contemplar en la Argentina las terceras dosis o estas dosis de refuerzo para aquellos que se dieron la primera dosis hace bastante, por ejemplo, el personal de salud. ¿Qué se está planteando en Provincia de Buenos Aires respecto de este tema? No, la verdad que es un tema que nosotros venimos hablando también en el marco de los COFESA, con la ministra Bisotti, Uh-huh. y me parece que la posición es clara en nuestro país y en este momento. Hoy no estamos pensando en tercera dosis para nadie. De hecho, si uno mira los contagios, no han aumentado los contagios ni en las personas mayores de 60 años ni en el personal de salud, que fueron los primeros que se han vacunado, Uh-huh. con lo cual, y tenemos además evidencia que muestra no solamente que las vacunas que tenemos en nuestro país, a diferencia de lo que pasa en otros países que están implementando tercera dosis, nuestras vacunas son sumamente efectivas, pero además hay estudios que muestran que esa efectividad, que los anticuerpos que se generan permanecen en el cuerpo, digamos que todavía están... funcionan y cumplen su función después de mucho tiempo de haberse vacunado, con lo cual hoy no es algo que se esté evaluando. Habrá que ver el año que viene tal vez, o en la medida en que avance que terminemos de vacunar. Hoy la prioridad son las segundas dosis, como decía. Habrá que ver cuando avancemos en ese sentido si podemos pensar en una tercera dosis, si es necesario pensar en una tercera dosis, también teniendo en cuenta cuál sea la situación epidemiológica en ese momento. Hay que ver qué pasa con la Delta. Hay un montón de factores que uno va evaluando todo el tiempo, pero la evaluación hoy, parados en el día de hoy, con el nivel de avance de la campaña de vacunación, con el efecto que eso está teniendo en términos de casos, de fallecimientos, de internaciones, la verdad es que hoy una tercera dosis no es algo que se esté evaluando. La última, Leticia, ¿qué pasa con los que participaron de estudios de vacunas en todo este tiempo o se vacunaron en el exterior? ¿Tienen hoy forma de registrarse como vacunados también para tener un registro de cuántas son esas personas y en algún momento por si tienen que viajar y necesitan algún certificado? Totalmente, eso se está trabajando, lo está trabajando el Ministerio de Salud de la Nación, es una realidad que es nacional, digamos, y la rectoría en eso la tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Están trabajando en eso, están trabajando en los dos sentidos, en que aquellos que el problema con los que participaron en los estudios los tenemos con aquellos que han participado en estudios de laboratorios privados. Nosotros en la provincia hacemos estudios todo el tiempo. No, claro. Y en esos casos, por supuesto que nosotros les damos el certificado de vacunación. Claro. El tema es aquellos que han participado en estudios de algún laboratorio y que no tienen ni un certificado ni tienen cargada la aplicación en el NOMIVAC, digamos, que es el sistema nacional donde se registran todas las dosis que se aplican en el país. De hecho, tenemos como 6.000 vacunados con Pfizer en el país, por ejemplo. Exactamente, pero se está trabajando en
en ese registro, en que esas dosis aparezcan notificadas en el NOMIVAC. Está el Ministerio de Salud trabajando en eso, yo hablé la semana pasada en ese sentido, y lo mismo con aquellos que se han vacunado en el exterior, sobre todo para aquellos que tal vez se han vacunado en el exterior porque estudian en el exterior, porque estaban trabajando en el exterior. Esos son los que más nos preocupan, y sobre todo para que puedan recibir su segunda dosis. Lo que no queremos es que haya gente que, porque se dio la primera dosis en el exterior, insisto, sobre todo aquellos que se la dieron en el exterior porque necesitaban hacerlo de ese modo, porque estaban en ese momento. Bueno, igual es muy difícil de diferenciar si alguien se quiso ir de viaje a vacunarse, qué sé yo. Pero sí, lo que pasa es que hay gente que se ha vacunado con vacunas que en nuestro país no tenemos, y que no tenemos tampoco ningún estudio de combinación de vacunas respecto a esa vacuna. Entonces, una persona que viajó al exterior exclusivamente a ponerse una dosis en el momento en que viajó, imagino que habrá contemplado toda esa situación. Claro. La verdad es que si alguien se fue a vacunar al exterior con una dosis que no tenemos en nuestro país, es difícil completarle el esquema. Igual ahora que decís eso, también he escuchado casos de gente que se ha tenido que cambiar de provincia y que no sabe cómo hacer para darse una segunda dosis si se dio la primera en otra provincia. Sí, tenemos un montón de casos. Nosotros en el caso de la provincia lo que les recomendamos a esa persona es que se acerque a una posta, la posta que tenga más cerca de su domicilio, y ahí se registra por demanda espontánea, digamos, lo que nosotros llamamos una demanda espontánea. Es una persona que no está registrada en Vacunate PBA, pero que con el comprobante de la primera dosis que se ha dado en otra jurisdicción se vacuna con la segunda dosis en la provincia sin problema. Bien, perfecto. Leticia Seriani, esperá que voy a respirar, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.